Aurelio Montenegro tenía todo lo que el dinero podía comprar, menos paz. Era billonario, dueño de torres de vidrio, autos imposibles y un apellido que hacía temblar a cualquier sala. Pero cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, el mismo sonido lo perseguía. El pitido suave de las máquinas en la habitación de sus trillizos. 3 bebés, 3 cunas, 3 cuerpos pequeños que apenas podían moverse. Los médicos lo llamaban daño neurológico severo. Aurelio lo llamaba castigo, porque el día que nacieron, su esposa murió en la cirugía, y desde entonces, él caminaba por su mansión como un rey sin reino, con una culpa que nadie podía ver. La casa estaba llena de empleados, pero nadie se quedaba mucho tiempo. Algunos lloraban, otros se quebraban, otros renunciaban sin decir adiós. Cuidar a esos bebés era mirar el dolor de frente, hasta que llegó ella. Se llamaba Inés. Era la nueva sirvienta. Joven, de manos simples, mirada baja y voz tranquila. No pedía nada, no se quejaba, no hacía preguntas. Solo trabajaba, como si esos niños fueran su mundo. Aurelio no confiaba en nadie, y con el tiempo, la duda empezó a morderle el pecho. ¿Por qué ella aguanta lo que nadie aguanta? ¿Por qué a veces parece que les habla como si entendieran? Entonces tomó una decisión fría, típica de un hombre que creía controlar todo. Instaló cámaras ocultas en la habitación de los trillizos, no para protegerlos del mundo, sino para protegerse de otra pérdida. La primera noche, se sirvió un whisky y se sentó frente a las pantallas, en su oficina privada. Solo quería comprobar que todo estaba normal, pero lo que vio le secó la garganta. Inés entró cuando todos dormían. Cerró la puerta. Se quedó quieta unos segundos, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Luego se acercó a las cunas y hizo algo que ningún empleado se había atrevido a hacer jamás. Se arrodilló junto a los 3 y empezó a hablarles, como si fueran capaces de responder. No fue un buenas noches cualquiera. Fue una conversación real. Y después, Inés sacó algo de su delantal. Algo pequeño, algo escondido. Aurelio se inclinó hacia la pantalla, con el corazón golpeándole fuerte. Inés miró a los niños y susurró una frase que lo hizo sentir miedo por primera vez en años. Hoy vamos a intentar otra vez, aunque él no quiera. Aurelio se quedó congelado. Otra vez que... ¿Qué está haciendo con mis hijos, cuando nadie mira? Y en ese momento, Inés levantó la manta del primer bebé y comenzó. Aurelio Montenegro vivía rodeado de lujos, pero su casa olía a medicina y silencio. Los pasillos eran enormes, fríos, como un hotel sin huéspedes. Todo era perfecto por fuera, menos la habitación del segundo piso, donde estaban sus trillizos, Luca, Maya y Tomás. Los bebés tenían los ojos abiertos muchas veces, pero casi no reaccionaban. Sus manos apenas temblaban. Sus piernas eran quietas, como si no les pertenecieran. Había tubos, monitores y una rutina exacta. Cada hora tenía una regla. Aurelio pagó a los mejores doctores. Trajo especialistas de otros países. Compró máquinas nuevas. Hizo donaciones. Pero cada visita terminaba igual. Frases suaves, caras tristes y la misma conclusión. Señor Montenegro, no podemos prometer mejoras. Esa frase lo destruía por dentro, y lo llenaba de rabia, porque Aurelio no sabía perder. No en negocios, no en la vida, y ahora estaba perdiendo, lo único que le quedaba de su esposa. Pero él también tenía otro problema. No se acercaba a sus hijos como un padre. Se acercaba como un hombre asustado. Los miraba desde la puerta. A veces tocaba una manta y se iba. Le daba miedo amar demasiado, y luego enterrarlos también. Los empleados notaban su distancia. Nadie lo decía en voz alta, pero se sentía. Esa casa tenía dinero, y no tenía calor. En ese ambiente llegó Inés. La contrataron por recomendación. Su currículum era simple. Limpieza, cocina, cuidado básico. Nada especial. Pero desde el primer día, algo fue diferente. Inés no miraba los cuadros caros. No preguntaba por el sueldo. No se impresionaba por la mansión. Su mirada iba directo a la habitación de los bebés, como si la llamaran. La enfermera principal, Teresa, la observó con desconfianza. Aquí no es fácil. La gente dura una semana. Inés solo respondió,
Yo no vengo a durar una semana. Teresa se rió, pero no fue una risa feliz. Los días pasaron, y ocurrió algo que nadie esperaba. Los bebés dormían mejor cuando Inés estaba cerca. Lloraban menos. Se calmaban con su voz. Incluso, una tarde, Maya movió un dedo cuando Inés le cantó bajito una canción antigua. Teresa se sorprendió, pero Aurelio ni siquiera estaba ahí para verlo. Cuando se lo contaron, él frunció el ceño. No sintió esperanza. Sintió sospecha. ¿Por qué justo ella? ¿Qué hace que otros no hacen? En su cabeza, el dolor se mezclaba con paranoia. Una noche, Aurelio caminó por el pasillo y vio a Inés saliendo de la habitación de los sellizos. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado, y en sus manos llevaba una pequeña bolsa de tela, escondida rápido en su delantal. Aurelio la llamó con voz dura. ¿Qué llevas ahí? Inés se detuvo. Tragó saliva. Nada, señor. Cosas de limpieza. Mírame cuando hables. Inés levantó la mirada solo un segundo, y esa mirada lo golpeó raro, como si hubiera un dolor viejo ahí, guardado. Aurelio no dijo más, pero esa noche, sin dormir, tomó una decisión. Pondría cámaras, no para despedirla todavía, sino para descubrir la verdad, porque si alguien estaba jugando con sus hijos, él lo sabría, y si alguien estaba escondiendo algo en su casa, lo pagaría caro. Las cámaras quedaron listas en 2 días, pequeñas, invisibles, detrás de un marco y dentro de un detector de humo. Nadie lo notó. Aurelio se sintió poderoso otra vez, como si por fin estuviera controlando algo. Esa primera noche se sentó frente a las pantallas. El brillo azul del monitor le iluminaba la cara. Tenía el corazón frío, pero inquieto. Al principio, todo parecía normal. Inés entraba, revisaba los monitores, cambiaba pañales, acomodaba mantas. Tenía cuidado, tenía paciencia. Y Aurelio, por un instante, pensó que estaba exagerando, hasta que vio lo que pasaba cuando la casa dormía. A las 2 de la madrugada, Inés entró sin hacer ruido. Cerró la puerta con llave. Se quedó quieta, respirando hondo, como si se preparara para algo importante. Luego se lavó las manos con una precisión casi médica, y se acercó a las cunas con una ternura que Aurelio nunca había mostrado. «Mis pequeños, aquí estoy», susurró. Aurelio apretó los dientes. «Mis pequeños». Esa frase le molestó. Le parecía una falta de respeto, como si alguien le robara el lugar. Inés empezó a hablarles uno por uno, no como se habla a un bebé cualquiera, sino como se habla a alguien que entiende por dentro aunque no pueda responder por fuera. «Luca, hoy vamos a intentarlo otra vez. Tú puedes. Maya, mírame. Solo mírame. Tomás, respira conmigo, amor. Despacio». Aurelio se inclinó hacia la pantalla, confundido. Los doctores le habían dicho que no era útil exigir reacciones, que lo mejor era calma y rutina. Pero Inés hacía otra cosa. Entonces sacó de su delantal esa pequeña bolsa de tela. De ahí sacó un objeto de goma suave, como una pelota pequeña, y unas cintas blandas. Aurelio sintió un golpe en el estómago. «¿Qué es eso? ¿Por qué lo trae escondido?» Inés levantó con delicadeza la mano de Luca y colocó la pelota en su palma, presionando muy suave. Luego movió su brazo despacio, como guiándolo. Después hizo un masaje lento en sus piernas, con movimientos exactos. No parecía juego, parecía terapia. Pero, ¿por qué ocultarlo? Aurelio sintió ira. ¿Quién le dio permiso? ¿Y si lo lastima? Recordó a su esposa muriendo, y el miedo se le volvió veneno. A la mañana siguiente, Aurelio bajó a desayunar y vio a Inés en la cocina. Ella tenía ojeras, pero sonreía pequeño cuando escuchaba a los bebés en el monitor. Aurelio habló sin rodeos. «¿Qué haces en la habitación por las noches?» Inés se congeló un segundo. «Lo mismo que de día, señor. Cuidarlos». «No mientas». Inés bajó la mirada. Sus manos temblaron apenas, pero no confesó nada. «Yo solo quiero que estén bien». Aurelio sintió que eso no bastaba. La tensión creció en la casa. Teresa notó el cambio. Los empleados susurraban. Y Aurelio seguía mirando las cámaras cada noche. Y cada noche veía más.
Inés les hablaba con palabras que parecían promesas. A veces lloraba, sin hacer ruido. A veces les mostraba dibujos simples en papel. Y en una ocasión, Aurelio vio algo que lo dejó helado. Inés besó la frente de los tres y dijo una frase con la voz rota. «Perdóneme por haberlos dejado aquí». Aurelio se levantó del sillón como si lo hubieran empujado. «¿Dejado aquí? ¿Quién era esa mujer realmente?» La tercera noche, Aurelio ya no miraba por curiosidad. Miraba con rabia, con un miedo que le quemaba la garganta. Esperó con los ojos abiertos, sin parpadear, hasta que Inés entró. Eran las 2:10. Inés cerró la puerta y, como siempre, respiró hondo. Pero esa vez no sacó la bolsa de inmediato. Primero se quedó mirando a los tres bebés, como si estuviera reuniendo valor. Hoy tengo que decirles algo», susurró. Aurelio sintió un escalofrío. Subió el volumen. Quería escuchar cada palabra. Inés tomó una silla y se sentó entre las cunas, como si fuera parte de una familia que no existía oficialmente. «Yo no soy solo la sirvienta», dijo. «Y ustedes no son solo los herederos, punto». Aurelio dejó caer el vaso en su escritorio. El hielo chocó contra el cristal. Sus manos se cerraron en puños. Inés abrió su bolsa de tela y sacó algo distinto. Un pequeño sobreviejo, amarillento, con un sello médico. Lo sostuvo con cuidado, como si pesara más que todo el dinero de esa casa. «Esto lo he guardado desde el hospital», susurró, temblando, «porque alguien me pidió que lo escondiera». Aurelio se quedó sin aire. El hospital. Ese lugar era la herida que nunca cerró. Inés siguió hablando, sin saber que lo estaban viendo. Su madre, Valeria, me la entregó antes de entrar a cirugía. Aurelio escuchó el nombre de su esposa y el mundo se le movió. Inés apretó el sobre contra el pecho. Ella sabía que podía morir. Y me miró y me dijo, «Si algo me pasa, prométeme que no los dejarás solos. Prométeme que Aurelio no se va a hundir con su culpa». Aurelio sintió que lo golpeaban por dentro. Valeria habló con ella. «¿Cuándo?» Inés tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo era enfermera auxiliar en el hospital. No lo sabe nadie aquí. Me fui de ese trabajo después de lo que pasó». Pausó, mirando a los bebés, «porque yo también tenía culpa». Aurelio se llevó la mano a la boca. Su cabeza empezó a unir piezas que no quería unir. Inés se inclinó hacia Maya y le acarició la mejilla. «La noche antes del parto, yo discutí con Valeria. Le dije que no debía volver con Aurelio, que ese mundo la estaba consumiendo. Y ella me gritó que lo amaba, que quería formar una familia, aunque fuera difícil». Inés lloró, pero no hizo ruido fuerte, como alguien que ha aprendido a llorar sin molestar. Yo me fui enojada, y al día siguiente, ella murió. Aurelio sintió un nudo en el pecho. Su voz no salía, aunque estaba solo. Inés abrió el sobre con cuidado y sacó una hoja doblada. No la leyó completa en voz alta, pero dijo la frase que cambió todo. Valeria escribió que si los bebés quedaban atrapados en su cuerpo, yo debía ayudarlos a despertar. Con amor, con terapia, con paciencia, con vida. Aurelio se quedó rígido. ¿Terapia? ¿Vida? Inés miró las cunas y confesó lo que Aurelio nunca imaginó. La parálisis no era segura al 100%. El neurólogo dijo que había una pequeña ventana, semanas, tal vez meses, para estimularlos. Pero alguien decidió que era demasiado trabajo, demasiado lento, demasiado caro en tiempo. Aurelio sintió el golpe como una bofetada. ¿Quién decidió eso? Inés apretó los labios. Usted, Aurelio. Usted se rindió antes de empezar. Silencio. La casa seguía dormida, pero en el monitor, el rostro de Inés era el de una mujer que ya no podía esconder la verdad. «Por eso lo hago en la noche», susurró, «porque si usted me ve, me echa. Y yo no puedo abandonar esta promesa». Aurelio tembló. Su orgullo quería gritar, pero su corazón se estaba rompiendo. Y entonces pasó lo impensable. Mientras Inés movía con cuidado la mano de Luca, el bebé cerró los dedos alrededor de la pelota. Fue pequeño, fue débil, pero fue real. Inés se quedó sin respirar. Y Aurelio se puso de pie, pálido, como si acabara de ver un milagro que lo acusaba.
Aurelio no esperó a la mañana. Salió de su oficina como un huracán silencioso. Subió las escaleras sin sentir el suelo. La rabia y el miedo se mezclaban con algo peor, vergüenza. Llegó a la puerta de la habitación. Escuchó la voz de Inés adentro, suave, firme, como una madre que no se rinde. Aurelio giró la manija. Estaba con llave. Eso lo encendió. Golpeó una vez. Abre. Adentro, el silencio. Luego pasos rápidos. La puerta se abrió apenas. Inés lo miró, asustada, con la hoja en la mano. Aurelio empujó y entró. Vio la bolsa, vio la pelota, vio las cintas suaves, vio a Luca con los dedos aún apretando algo. Por un segundo, se quedó sin palabras. Luego explotó. ¿Quién te crees para encerrar esta habitación? Inés tembló. Señor, yo... ¿Qué les has estado haciendo? Ayudándolos. Aurelio se rió sin humor. Ayudándolos, escondida, como una ladrona. Inés levantó la hoja con manos temblorosas. No vine a robar, vine a cumplir una promesa. No menciones a Valeria. Pero Inés no retrocedió. Sus ojos, por primera vez, lo miraron de frente. Valeria me pidió que los cuidara cuando usted se convirtiera en piedra. Esa frase lo atravesó. Aurelio respiró fuerte. Sus ojos se fueron a las cunas. 3 bebés, 3 respiraciones pequeñas, y un hombre grande que no sabía cómo acercarse. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con voz más baja, casi rota. Inés tragó saliva. Porque usted no quería escuchar. Usted quería sobrevivir sin sentir. Aurelio miró a Luca. Recordó el momento en la cámara. Esos dedos cerrándose. Eso no era imaginación. Era vida. Eso fue real, susurró. Inés asintió, llorando. Sí. Luca respondió. Maya también responde a la luz. Tomás reacciona a la música. Son pequeñas señales, pero si se trabaja, pueden despertar más. Aurelio sintió que el mundo le caía encima. Todo ese tiempo, pudo haber habido una oportunidad. Y él, con su dinero, con sus doctores, con su poder, había estado ausente. La enfermera Teresa entró corriendo por el ruido. Señor Montenegro, ¿qué pasa? Aurelio la miró, y su voz salió como una acusación sin querer. ¿Por qué nadie me habló de esta ventana de estímulo? Teresa bajó la mirada. Los especialistas lo mencionaron. Señor, pero usted dijo que no quería falsas esperanzas. Aurelio se quedó mudo. Inés tomó aire y soltó lo que más miedo le daba decir. Usted no quería esperanza, porque la esperanza obliga a quedarse, obliga a luchar. Y usted tenía miedo de perder otra vez. Aurelio apretó la mandíbula. Sus ojos se llenaron, pero él odiaba llorar. ¿Y tú qué sabes de perder?, dijo duro. Inés se acercó a las cunas, tocó las manos de los bebés. Yo perdí mi vida el día que Valeria murió. Perdí mi trabajo, perdí mi paz, y me quedé con una promesa, y con el dolor de saber que pude haber estado allí para ella, pero no estuve. Aurelio sintió el golpe. Entonces vio algo en el cuello de Inés, un pequeño colgante, escondido bajo su uniforme. Era una medallita con una inicial, V. ¿Por qué tienes eso?, preguntó, con voz baja. Inés cerró los ojos. Porque Valeria era mi hermana. El aire se congeló. Aurelio dio un paso atrás, como si lo empujaran. ¿Qué? Inés lloró. Su familia no me dejó acercarme al funeral. Usted no me reconoció en el hospital. Yo estaba con mascarilla, con uniforme, pero yo era su cuñada. Y estos bebés son lo único que me queda de ella. Aurelio se quedó sin fuerzas. La sirvienta no era una extraña. Era sangre de Valeria. Era familia. Y él la había vigilado como a una enemiga. Al amanecer, la mansión ya no se sentía igual. No porque cambiara el lujo, sino porque por primera vez, Aurelio no huyó. Se quedó en la habitación con Inés y Teresa. No habló mucho. Solo miró a sus trillizos como si los viera de verdad por primera vez. No como un problema médico. No como una herencia, sino como hijos. Aurelio se acercó a la cuna de Maya. Su mano tembló al tocar la manta. Maya no se movió mucho, pero sus ojos siguieron una luz pequeña que Inés encendió suavemente. «Ella me sigue», susurró Inés,
con una esperanza que dolía. Aurelio tragó saliva. ¿Cuánto tiempo perdí? Inés no respondió con crueldad. Respondió con verdad. El tiempo que necesitaba para dejar de esconderse. Esa mañana, Aurelio hizo algo que nadie esperaba. Llamó a un centro de rehabilitación infantil. Pero no para comprarlo, ni para poner su nombre. Llamó para aprender. Pidió un equipo que trabajara en casa. Y pidió que Inés estuviera presente, no como sirvienta, sino como parte del plan. Teresa miró a Aurelio sorprendida. «Usted va a participar». Aurelio bajó la mirada y, por primera vez, aceptó lo que era, un hombre roto. «Si no participo, no soy padre». Los días siguientes fueron difíciles. No hubo milagros rápidos. No hubo escenas perfectas. Hubo frustración, cansancio y noches largas. Aurelio aprendió a sostener una mano pequeña sin apretar. Aprendió a hablar sin exigir. Aprendió a repetir, otra vez, otra vez, otra vez, aunque no hubiera respuesta. Y poco a poco, llegaron señales. Una tarde, Lucas cerró la mano alrededor del dedo de Aurelio. Muy suave, muy débil, pero suficiente para que Aurelio llorara en silencio, sin vergüenza. Otra noche, Tomás reaccionó a una melodía simple. Sus ojos parpadearon más rápido, como si dijera «estoy aquí». Aurelio entendió algo brutal. El dinero no cura el amor ausente. Solo el amor presente cambia algo. Un mes después, Aurelio reunió a todos los empleados en la sala grande. Frente a ellos, habló sin orgullo. Inés no es solo una trabajadora, es familia, y desde hoy, ella no vive aquí como sirvienta. Vive aquí como tía de mis hijos, y como la mujer que me recordó lo que yo estaba olvidando. Inés lloró, pero esta vez no escondida. Aurelio se acercó a ella y dijo algo que nunca había dicho a nadie. «Perdón por vigilarte en vez de escucharte». Inés lo miró con dolor y paz. A veces la gente vigila, porque tiene miedo de amar. Aurelio miró a sus trillizos, conectados a máquinas, sí, pero también conectados a algo nuevo, una casa con calor humano. Y al final, cuando la cámara ya no era necesaria, Aurelio la apagó con su propia mano, no porque el peligro desapareciera, sino porque por fin entendió la lección. El amor no se controla, el amor se demuestra. Y cuando uno tiene poder, su mayor deber es usarlo para cuidar, no para sospechar. Esa noche, Aurelio se sentó entre las tres cunas. Les habló despacio, como Inés lo hacía, y por primera vez su voz no sonó como un jefe, sino como un padre. Y ahora la pregunta queda para quien escucha esta historia. Si tuvieras la oportunidad de amar mejor a alguien hoy, ¿la tomarías o esperarías hasta que sea demasiado tarde?